Bienvenidos a este viaje hacia uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Hoy les contamos una historia escrita con el dolor, la resistencia y la valentía de un sobreviviente. Stanisław Meissner, nacido en 1927 en Polonia, fue deportado a uno de los lugares más atroces del régimen nazi, el campo de exterminio de Sobibór. Apenas un adolescente cuando fue separado de su familia, Stanisław fue obligado a trabajar para los mismos que le arrebataron todo. Conocido como Shlomo, sus habilidades como orfebre lo mantuvieron con vida en un mundo donde el horror y la muerte eran moneda corriente. Sin embargo, lo que lo definió no fue solo su capacidad para sobrevivir, sino su valentía para resistir. Hoy compartimos con ustedes fragmentos de su propio relato, sus memorias, entrevistas y extractos de su libro. Acompáñennos mientras conocemos, a través de las palabras de Stanisław, cómo fue realmente la vida dentro de los campos de exterminio nazis y cómo el espíritu humano puede luchar incluso en las circunstancias más desgarradoras. Era el 11 de mayo de 1942, y cuando cayó la noche la mayoría de nosotros teníamos hambre y sed, y lo único que oíamos era el llanto de nuestras mujeres y niños. Algunos cantaban el Kaddish por aquellos que se habían ido para siempre, y así pasamos la noche, todos tumbados en el suelo al aire libre, y aunque estábamos absolutamente agotados por el cansancio y el sufrimiento, no podíamos dormir. Antes del amanecer, los guardias entraron en el recinto para ponernos en fila nuevamente. Una vez hecho esto, nos llevaron al andén de la estación bajo una fuerte escolta. Cuando llegamos allí, vimos un tren de mercancías esperándonos. Todos sus vagones estaban totalmente cerrados y tenían muy poca ventilación. Tenían puertas corredizas que se cerraban con llave desde el exterior. A gritos y empujones, nos arrojaron a los vagones hasta que se saturaron de judíos. En cada uno de ellos se metieron un mínimo de 100 personas en condiciones que no serían las adecuadas si el cargamento hubiera sido de cerdos. Cuando todo el grupo de gente estuvo amontonado en el interior de los vagones de ganado, oímos un silbido agudo y luego el silbido del tren que precedió a la salida. Con el tren a toda velocidad, el constante movimiento de los vagones hizo que la situación en el interior alcanzara un estado de pánico y desesperación inimaginable. No tengo palabras para describir con exactitud lo que ocurrió en aquel infierno. Los niños morían asfixiados, retorciéndose frenéticamente tratando de respirar algo de oxígeno que pudiera mantenerlos con vida. Los ancianos eran pisoteados y aplastados de todas las formas posibles. Las mujeres, algunas de ellas embarazadas, estaban suspendidas en el aire sin poder poner jamás un pie en el suelo, aplastadas por la pesada multitud que oscilaba de un lado a otro, como un péndulo, siguiendo el vaivén de los vagones que corrían muy rápido. La falta casi total de aire hizo que el calor se volviera tórrido y la sed insoportable. No había agua ni sanitarios, y muchos hacían sus necesidades allí mismo. Mareos y desmayos se sucedieron rápidamente, y el caos fue empeorando minuto a minuto, y no se encontró solución a todo aquello. De vez en cuando el tren se detenía, pero no veíamos nada ni nos decían nada. En esos breves instantes la única esperanza que teníamos era que abrieran las puertas y nos dejaran respirar un poco de aire que tanto necesitábamos. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Otro silbido del tren y el convoy continuaba su despiadado curso. Cada minuto el número de cadáveres aumentaba a nuestros pies, aunque algunos de los muertos se mantenían en pie por la presión de nuestros cuerpos. Tan apretujados estábamos. El olor a sudor, orina y heces se mezclaba en un olor nauseabundo que convertía el vagón en una cloaca. El día anterior habíamos viajado de Opole a Nalechów. Habíamos pasado toda la noche en vela, cerca de la estación. Ahora nos enfrentábamos a unas pruebas sin precedentes, sin parangón hasta ese momento. La sed nos atormentaba más que el hambre, y una sola gota de agua nos sería más preciosa que un diamante del mismo tamaño. Ni siquiera podíamos agacharnos, y quien lo intentaba era pisoteado. Teníamos que estar de pie, y el mar de suciedad se hacía más grande a nuestros pies. Y así continuamos todo el día, encerrados en los vagones, como si fuéramos auténticas bestias, en un lugar asfixiante y nauseabundo, lleno de cadáveres y aire pútrido. Para completar el cuadro macabro, de vez en cuando oíamos disparos de los soldados alemanes que estaban en el exterior del convoy. Lo hacían para acrecentar nuestro terror. Algunos de nosotros intentamos abrir la puerta con la ayuda de cuchillos y navajas, pero sin éxito.
ya que la puerta era muy fuerte y estaba cerrada herméticamente. Muchos llegaron al punto de usar sus propios clavos en un intento desesperado de arrancar las tablas del costado del carro para poder respirar un poco. La única ventilación que teníamos era a través de una pequeña ventana cerrada con barrotes de hierro entrelazados con alambre de púas, y el aire no era suficiente para las necesidades de 100 personas. No podíamos hacer nada con navajas o clavos, el calor era cada vez más sofocante y el aire más difícil de respirar. No creo que ni siquiera los esclavos arrastrados fuera de África por los traficantes de esclavos sufrieran tanto, con la única excepción de la duración del viaje. La mente humana no puede aceptar que se haya podido hacer eso, a mediados del siglo XX, contra seres racionales, cuando estos métodos medievales ya habían sido prohibidos mucho tiempo antes de que los nazis los hicieran renacer. Nuestra familia se reunió en algún lugar del vagón y todos hicimos esfuerzos sobrehumanos para mantenernos en pie. Algunos eran jóvenes y lo consiguieron, pero mi padre y sobre todo, mi madre solo pudieron lograrlo a costa de un tremendo esfuerzo. Muchas veces solo la presión de la multitud no los dejó caer. Una rebelión incontrolable todavía me llena cuando los recuerdo, y lo que tuvieron que sufrir a causa de los alemanes bestiales e inhumanos. Ya era tarde cuando notamos que el ruido que hacían las ruedas del tren sobre los raíles había disminuido poco a poco su velocidad. Luego oímos el chirrido de metal provocado por los frenos y el tren se detuvo. Pronto notamos que estaban maniobrando la locomotora y de repente los vagones empezaron a ser empujados en lugar de tirados. Unos segundos después nos detuvimos de nuevo. Todos permanecimos en silencio, pues estábamos preocupados por el continuo ir y venir de la locomotora. Sentimos que finalmente se había separado del resto del convoy y se alejaba a toda velocidad del lugar que creíamos que debía ser un patio de maniobras. Pasaron algunos minutos más mientras esperábamos el resultado de todo aquel alboroto. Todos estábamos muy preocupados y solo se oían susurros, interrumpidos a veces por el llanto de un niño, que su madre acallaba inmediatamente. De repente, se abrió la puerta. Todos los demás vagones se abrieron al mismo tiempo y vimos a decenas de soldados de las SS, a los que ya conocíamos muy bien, esperándonos a lo largo de todo el largo convoy. Entre ellos había aproximadamente otros tantos soldados, lo que nos sorprendió porque para nosotros eran una novedad. Vestían uniformes especiales, cuyo elemento más llamativo era una gorra negra con el emblema de una calavera justo delante. Llevaban porras de madera, látigos y pistolas en las manos. Su uniforme era diferente al de los alemanes y era de color verde bosque. Habían sido reclutados en Ucrania entre los descendientes de alemanes y muchos de ellos también hablaban alemán. Algunos rusos ucranianos también lograron ingresar en el ejército, alegando que tenían sangre aria. De esta manera, se alistaron para escapar del yugo nazi. Habían sido asignados a unidades relativamente independientes y tenían su propia jerarquía. A pesar de eso, el comandante en jefe era un oficial de las SS alemanas. Su objetivo era realizar tareas auxiliares para los alemanes, como guardias y centinelas en los campos de concentración en los países ocupados por el Reich. Creíamos que nuestras desgracias habían terminado al llegar a nuestro destino, y deseábamos con ansias un poco de aire fresco y libertad, por poco que fuera. Sentíamos la imperiosa necesidad de descansar nuestros cansados músculos y huesos después del despiadado viaje. Habíamos pasado horas sin agua, comida, luz y aire puro, junto con excrementos y cadáveres. Por todo ello, nuestros ojos estaban fijos en la puerta que, una vez abierta, nos mostró la visión mortífera de una banda de criminales con su mirada sombría y amenazante. Así pues, toda nuestra ansiedad había sido en vano. Inmediatamente oímos gritos violentos y maldiciones, seguidos de una orden incisiva: «¡Salid rápido!». Tal fue el recibimiento que nos dieron los bandidos, haciendo que las esperanzas de los más optimistas se transformaran en pesimismo ya latente. Los ucranianos y sus amos alemanes, utilizando los látigos de manera indiscriminada, instigaron al inmenso cargamento humano a que nos hicieran abandonar los abarrotados vagones, apresuradamente y con violencia. Apenas habíamos tenido tiempo de respirar y nos vimos obligados a arrojarnos desordenadamente, como un rebaño enardecido. Nos pisábamos y nos apretábamos unos a otros, pasábamos por encima de los cadáveres que nos impedían el paso y resbalábamos en la masa asquerosa y resbaladiza que cubría todo el suelo del vagón de mercancías. Por su parte,
Los soldados no dejaban de gritarnos y azotarnos, con el fin de aumentar deliberadamente el tumulto, mientras que nosotros no podíamos intentar ni un solo gesto de rebeldía contra todo aquello. Nuestra capacidad de razonamiento estaba embotada por el estruendo que armaban y ni siquiera podíamos orientarnos sobre dónde estábamos en ese momento, ya que no encontrábamos ningún punto de referencia. En el momento exacto en que la multitud se apeaba del vagón, y antes incluso de que todos hubiéramos salido, tuve la oportunidad de ver con mis propios ojos a un hombre con un elegante uniforme. Vestía pantalones grises, característicos del ejército alemán, una chaqueta blanca perfecta y una gorra elegantemente colocada en la cabeza. Disparaba con su pistola a los judíos que bajaban del tren, acompañado por un oficial extraordinariamente alto, sin contar con otros que practicaban su puntería sobre blancos indefensos. Debido a esta sólida actitud, decenas de los nuestros se encontraban allí, en el momento mismo de su llegada, al lado de los vagones en los que habían llegado. El objetivo de esta monstruosa escena era imponer de inmediato el terror y la obediencia a los judíos, disuadiéndolos así de cualquier acto de rebeldía. En cuanto los vagones se vaciaron, nos condujeron hacia un largo pasillo flanqueado por 2 vallas de alambre de púas. Había guardias a nuestro alrededor que nos instaron a caminar lo más rápido posible, a pesar del estado en el que nos encontrábamos. Al final de ese pasillo había un arrogante oficial nazi, acompañado de 2 soldados ucranianos que empuñaban sus porras. Este pasillo fue el escenario de una escena inolvidable de la sofisticada crueldad que allí se practicaba. Los 3 criminales se situaron al final del pasillo, formando un triángulo, con el oficial de mayor rango un poco detrás de los 2 guardias que se situaban a ambos lados de él. Ambos tenían una postura amenazadora, con sus porras temerosas y sus rostros crueles. Mientras tanto, la masa de judíos se acercaba a trompicones, y cuando llegaron al alcance de los imbéciles, fueron separados violentamente, los hombres a la derecha y las mujeres a la izquierda, mientras los sectarios, con aspecto de bestias, blandían ferozmente sus garrotes y golpeaban a todo el mundo sin piedad. La imagen que vimos fue muy dolorosa, con familias enteras separadas, madres separadas de sus hijos y maridos llorando, jóvenes alejados de sus padres y hermanos, bebés privados del amor de sus madres. Como nos separaban por sexo, nos arrojaron a un patio más grande, situado al final del pasillo. En ese espacio no cabíamos todos, y nos tuvieron que empujar y apretar unos contra otros hasta que se saturó totalmente de gente, pues en nuestro transporte habíamos llegado unos 2000. Los malditos SS nos esperaban a la entrada del patio, que parecía un campo de fútbol. No tenían intención de perder el tiempo, ya que inmediatamente alinearon a las mujeres en 4 filas y las hicieron caminar hacia una puerta, tras la cual yacía lo desconocido. En cuanto desaparecieron detrás de la puerta, que se cerró ruidosamente, los nazis centraron su atención en los hombres. Nos pusieron también en filas de 4 y esperamos la orden de marcha, pero esta no llegó inmediatamente y tuvimos que quedarnos donde estábamos. En el alboroto generado por la salida desordenada del tren, cuando nadie entendía nada entre las carreras y los gritos, yo había estado cerca de mi hermano, de mi sobrino y de mi primo Nojek. Desde ese momento no nos separamos ni un solo minuto, y ahora estábamos juntos. No le ocurrió lo mismo a mi padre, con quien perdimos todo contacto durante el caos que se produjo por la avalancha humana que había sido arrojada fuera del vagón. Si no habíamos podido encontrarlo entonces, nos parecía imposible ahora intentar localizarlo, ya que estábamos todos agrupados y bajo la estricta vigilancia de los alemanes. Con todos los hombres ya en formación, apareció de repente un oficial alemán gigantesco, de mirada desdeñosa y a quien creí que era el jefe del lugar. Rugiendo, empezó a seleccionarnos según nuestras aptitudes. Así, seleccionó primero a los campesinos, luego a los físicamente más fuertes, así como a los que parecían más capaces de resistir. A continuación, a los carpinteros, a los mecánicos, a los sastres y después a otros profesionales, hasta que todos quedamos subdivididos en diversos grupos según las profesiones más útiles. Como no se había convocado a ningún orfebre, me sorprendí mucho y atrevidamente dejé los archivos de los que no habían sido convocados y me dirigí al oficial. Cuando estuve lo suficientemente cerca de él, sin esperar a que dijera una palabra, traté de ser muy cortés y astuto y le dije que era orfebre y que mi profesión no estaba incluida en la lista a la que habían convocado. El enorme alemán se quedó perplejo, como si no hubiera prestado atención a mis palabras o no creyera que yo fuera realmente orfebre.
En cuanto terminé de hablar, me quité de la espalda la pequeña bolsa de herramientas que siempre llevaba y le mostré su contenido, así como un monograma que había grabado en mi propia billetera. Esta pequeña prueba de mi habilidad profesional fue suficiente para que este bruto se volviera un poco más accesible y creyera lo que le había dicho. Finalmente decidió que me sacaran de los archivos y aproveché para añadir que tenía 3 hermanos que también fabricaban joyas y que me gustaría tener conmigo. Él asintió con la cabeza y mis hermanos se unieron a mí. Antes de que pudiera continuar con su trabajo, yo aún tenía un poco de valor para decirle que mi anciano padre se encontraba entre aquella multitud, aunque no había logrado encontrarlo. El alemán entonces dijo que tal vez podríamos encontrar a mi padre al día siguiente. Así terminó ese diálogo breve pero provechoso. Luego el gigante nos ordenó que lo esperáramos y salió del patio. Me sentí muy satisfecho por el resultado de mi osadía y de mis mentiras, gracias a las cuales logré mantener a mi hermano y a mis parientes conmigo. Mientras esperábamos, pudimos ver a un grupo de hombres desaparecer detrás de la misma puerta por la que habían pasado las mujeres unos minutos antes. Poco después, un muchacho se acercó a nosotros y, sin un palo, se unió a nuestro pequeño grupo. Asustado por la posibilidad de que la presencia del extraño nos trajera algún tipo de problema, protesté acaloradamente. Le dije que se fuera, ya que el gran jefe había dicho que solo a nosotros se nos permitía permanecer allí, a lo que replicó que él había recibido la misma orden. No nos quedó otra alternativa que aceptarlo, muy a nuestro pesar. Los otros que habían sido seleccionados ya se los habían llevado los guardias y por eso nos quedamos allí solos y temerosos de lo que pudiera suceder después. El muchacho que se unió a nosotros era un pintor que hacía placas y letreros. El oficial volvió al fin, nos hizo señas para que lo siguiéramos y se dirigió a una choza cercana. Abrió la puerta de una patada y nos dijo que entráramos. Nos dijo que nos quedáramos allí, que no saliéramos de la choza por nada del mundo y que no dejáramos entrar a nadie. Poco después se fue. La habitación era bastante grande y estaba muy oscura, pues estaba anocheciendo. Aún así, noté que en una de las esquinas alguien se movía. Me froté los ojos y traté de enfocarlos en lo que pensé que debía ser un hombre, mientras mi corazón comenzaba a latir a un ritmo acelerado. Terriblemente asustado grité: «¿Quién es?». «Yo también soy judío», respondió inmediatamente una voz débil y apagada. Nos acercamos, algo más tranquilos ahora, y nos sentamos en el suelo a su lado. Era un hombre joven. Entonces comenzamos a hablar de nuestras desgracias y pronto supimos que él también era pintor de señales de dirección. Estábamos todos muy cansados, hambrientos y sedientos. Sin embargo, la fuerte tensión nerviosa nos dejó sin dormir y continuamos nuestras animadas discusiones. Nos contó que había llegado en un transporte anterior al nuestro, acompañado de un gran número de refugiados judíos procedentes de diferentes pueblos polacos, como Chodel, Joseł y otros. Añadió que, al llegar, habían recibido el mismo recibimiento que nos habían dispensado a nosotros. Los alemanes habían separado primero a las mujeres y después a los hombres, todos ellos absolutamente asustados por las increíbles condiciones del viaje y por lo que había ocurrido al bajar del tren. Ambos grupos habían desaparecido de la misma manera, detrás de esa puerta. Solo quedó un grupo al que se le había ordenado que limpiara el patio. Sin embargo, al día siguiente, también habían desaparecido detrás de la misma puerta que, según él, conducía a un largo pasillo que terminaba sin que nadie supiera dónde. Nos dijo también que no sabía qué había pasado con sus compañeros y que le habían ordenado que pintara flechas y carteles para identificar la estación, los campamentos, los baños, etc. Todavía estábamos hablando cuando entró el mismo soldado alemán y todos nos pusimos nerviosos. Para nuestra gran sorpresa, me dijo que fuera a buscar algo de comer y me señaló la cocina. A pesar de la oscuridad casi total, vi un cubo y lo cogí antes de seguir al nazi. Cuando llegamos allí me quedé con la boca abierta. Me encontré frente a frente con una montaña de queso, salami y latas variadas que llenaban la habitación contigua a la cocina en total desorden. Sentí que podría arrojarme sobre ella. El SS me dijo que podía tomar lo que quisiera. No me moví pensando que bromeaba. Insistió, pero mi desconfianza me impidió coger algo, aunque lo deseaba. Insistió de nuevo. Al final tímidamente cogí un trozo de salami y con la cabeza baja volví a la cocina por café. Desafortunadamente el recipiente era del pintor y parecía tener algo de queroseno, pues el café estaba estropeado. Aún así bebimos un poco porque el hambre era insoportable.
Mientras hablábamos después de comer, el joven pintor nos contó que había venido con su familia, pero que no sabía nada de la suerte que habían corrido. Todo indicaba que los alemanes utilizaban algún tipo de método psicológico, mediante el cual hacían creer a los miles de judíos que llegaban que en aquel lugar no había nada malo. Teníamos la impresión de que cada transporte que llegaba era siempre el primero, pues todo estaba limpio y ordenado sin rastros de los enormes contingentes que habían llegado antes. La noche iba pasando, pero no podíamos dormir. El pintor daba visibles señales de terror y nerviosismo, pues temblaba todo el tiempo. Nuestras digresiones abarcaban todos los temas principales de aquel enigmático lugar. Nos preguntábamos sin cesar, ¿qué había detrás de las flechas que señalaban los números 1, 2 y 3? ¿Qué habría detrás de la placa que tenía impresa la palabra Baz? ¿Qué habría detrás de la famosa puerta? ¿Qué podría haberle sucedido a nuestra gente? Y así las preguntas se repetían, mientras las respuestas flotaban en el aire, hasta que comenzaron a aparecer los primeros signos de un nuevo día lleno de dudas y aflicción. Cuando comenzó el 13 de mayo, noté a través de una pequeña ventana que teníamos en nuestra habitación que algo extraño estaba sucediendo. En el patio había entrado un grupo de 50 o 60 hombres. Al principio me sentí muy contento porque todos eran judíos. Entre ellos reconocí inmediatamente a un amigo íntimo mío de Opole, que había venido en el mismo transporte que yo. Nos saludamos mientras los demás hombres limpiaban el lugar de lo que había quedado allí el día anterior. Su nombre, que recuerdo hasta el día de hoy, era Abraham. Cuando terminaron de limpiar, desaparecieron de nuestra vista y volvimos a hablar de lo que pronto nos sucedería. Alrededor del patio, el paisaje era tiránico. Vallas de alambre de púas y centinelas cargados de armas hasta las orejas. En los rincones, guardias inclinados sobre los parapetos de altas torres armados con ametralladoras. Este paisaje no era nada estimulante, y nuestra desilusión era grande. Ahora estábamos seguros de que habíamos caído en una trampa perfecta, y percibíamos claramente que no tendríamos forma de escapar, debido a la estricta vigilancia que mantenían los nazis y al equipo con el que contaban. Pasaron muchas horas, y no vimos ni supimos nada. No había ningún judío a la vista para que al menos estuviéramos seguros de que estaba vivo. Hacia el mediodía, el mismo oficial volvió a aparecer. Al ver su aspecto aterrador, nos pusimos de pie inmediatamente. Nos preguntó de inmediato: ¿qué necesitáis para poder trabajar? Le informé que necesitábamos mesas y sillas. El tímido pidió trémulo el material que necesitaba. A continuación, el oficial nos dijo que lo siguiéramos. Nos llevó a una gran cabaña. Allí el pintor consiguió tablas de madera, pintura y otros utensilios que necesitaba para hacer las placas numeradas que identificarían los diversos barrios existentes en el campo. En cuanto a nosotros, conseguimos los muebles que había pedido y que eran necesarios para el trabajo de orfebre. Debo señalar, sin embargo, que solo yo era orfebre. Mi hermano, mi sobrino, así como mi primo Noyech, que yo había dicho que también eran mis hermanos, no sabían nada sobre el trabajo. Sin embargo, pedí material suficiente para todos nosotros como para justificar lo que le había dicho al oficial nazi cuando llegamos. En el barracón mencionado había una gran cantidad de ropa usada y sábanas, incluidas mantas excelentes. No desaprovechamos la oportunidad, ya que teníamos muy poca ropa de abrigo y ninguna manta. Nuestra primera noche en el barracón la pasamos en el suelo y no pudimos dormir. Le dije al SS que no teníamos camas y él me dijo que nos proporcionaría algunas literas y que escogiéramos las sábanas que necesitáramos para nuestro uso personal. Antes de irse, nos advirtió que nunca nos acercáramos a las alambradas de púas, bajo ninguna circunstancia, ya que los centinelas tenían órdenes de disparar, sin previo aviso, a quienes intentaran hacerlo. Añadió que incluso si un alemán nos llamaba para que nos acercáramos a las alambradas, que no lo hiciéramos, ya que la invitación solo sería una trampa. Más tarde supimos que los bandidos utilizaban con frecuencia ese sucio truco para matar judíos. Les bastaba con desearlo y lo hacían sin más vacilaciones, solo por diversión. El oficial volvió más tarde, pero esta vez con otro oficial. Este último era mucho más bajo y vestía elegantemente un uniforme blanco. Pronto lo reconocí como el oficial de chaqueta blanca que había estado practicando su puntería con los judíos cuando llegamos. El primero, a quien ya conocíamos, aunque no sabíamos su nombre, lo presentó como el comandante en jefe del campo. Continuó elogiándolo como la máxima autoridad en ese lugar y como el dueño absoluto de todo lo que se hacía o se deshacía.
Su poder se extendía de manera incuestionable sobre todos los sectores y, de hecho, podía considerarse el dueño de la vida y la muerte de todos los que estaban allí. Después de la halagadora descripción, se sentaron y nos dijeron que hiciéramos lo mismo, iniciándose así una conversación agradable y hasta cordial, como si esto fuera lo más natural para ellos. Nos sentimos mucho más a gusto y hasta nos imaginamos que estábamos en un lugar amistoso y alegre. Tal fue la cortesía con la que se dirigieron a nosotros. El comandante me hizo muchas preguntas referentes a las joyas. Quería saber cómo se hacían y cómo yo, que parecía tan joven, era capaz de fabricarlas. Se demoró un poco más en la segunda pregunta, preguntándome con picardía cómo se utilizaban algunas de las herramientas. Tal vez sospechaba que yo no poseía realmente todas las habilidades de las que me había jactado, o que había estado mintiendo. Aún así, no perdió los estribos y aceptó todos mis argumentos, aunque intentó ahondar en todas las sutilezas de mi profesión. Cuando terminó el diálogo se levantaron y el líder me dijo que esperara sus órdenes. Entonces supimos su nombre, Franz Stangl. El otro, con el que ya habíamos hablado muchas veces, era el maldito Scharführer de las SS Gustav Wagner, una autoridad importantísima, el líder del campo número 1. Franz Stangl era en aquella época un hombre vanidoso en extremo. Iba siempre impecablemente vestido y su esnobismo llegaba hasta el absurdo. Se consideraba todopoderoso y lo era. Su semblante reflejaba mucha arrogancia, a pesar de algunos rasgos amables y tiernos. Sin duda parecía un snob. Siempre iba bien peinado, su uniforme de oficial de policía de alto rango, siempre brillante y bien planchado, le sentaba de maravilla. Su complexión era esbelta, de 1,74 metros. Solía llevar una gorra que demostraba que aún conservaba todo su aire moreno. Parecía tener 30 años y estar sano. Siempre llevaba sus guantes blancos colgando de una de sus manos y sus botas eran como espejos, limpias y brillantes. Tenía el aire de un hombre superior, una característica peculiar de todos los arios que veneraban a sus antepasados. Siempre estaba sonriente, amable y feliz, aunque a costa de la infelicidad de los demás. Hablaba despacio, con una voz suave que delataba su inquebrantable calma. Las palabras que pronunciaba sonaban suaves y afables, lo que demostraba su buena educación y su refinamiento. Su aspecto era el de un profesor universitario por la mezcla de actitudes que deliberadamente mostraba. El otro, Gustav Wagner, era un gigante de casi 2 metros de altura. Tenía un cuerpo enorme, debía pesar más de 100 kilos y era fuerte como un buey. Su principal peculiaridad residía en que tenía unos brazos extremadamente largos que le llegaban hasta las rodillas de una forma absurdamente desproporcionada. Además, tenía una grave deformidad en uno de sus hombros, mucho más estrecho que el otro, y esto le hacía caminar con un paso extraño, siempre inclinado hacia la derecha. Además, su manera de balancear el cuerpo a derecha e izquierda le daba el aspecto de un orangután. Su rostro parecía una calavera de granito, tan rígido era. Sus ojos eran de un verde tan oscuro que podían hipnotizar a cualquiera que los mirara fijamente. Sin embargo, eran sin brillo como los de un pez muerto, sin vida ni brillo. Unos momentos después entra de nuevo Franz Stangl y me encarga mi primer trabajo, que le hiciera un monograma. Se sentó y explicó cómo quería que fuera. Después de escucharlo atentamente, argumenté que el oro que tenía disponible no sería suficiente, dado el peso que tendría la valiosa joya. El oro que declaré poseer era el de las joyas que habíamos mantenido cuidadosamente escondidas desde que nos habían sacado de Opol. De hecho, con excepción de mi bolsa de herramientas, estos eran los únicos objetos valiosos de los que nunca me separé. Sabíamos lo inestimables que serían en tiempos de peligro, y los cuidé bien. Representaban una parte muy pequeña de lo que una vez habíamos tenido, pero aún así, podían ser extremadamente útiles. Como estaba aterrorizado por la misteriosa desaparición de mis padres y mi hermana Rirka detrás de la siniestra puerta, pensé que era el momento adecuado para ofrecer el poco oro que tenía para que se utilizara en el monograma, incluso si la cantidad no fuera suficiente. Sin embargo, Stangl no se preocupó por eso. Me prometió que me enviaría la cantidad adecuada de lingotes que necesitaba para hacer el anillo a su gusto. Aproveché la amabilidad de nuestra conversación para reiterarle que mis padres también estaban allí y que nos gustaría verlos, ya que los extrañábamos mucho y no estábamos acostumbrados a estar privados de su compañía. En efecto, una tortura constante me afligía con respecto a su paradero.
Sabía que lo que había visto el día de nuestra llegada no era alentador. Sin embargo, todavía alimentaba ardientemente la esperanza de que todos ellos estuvieran vivos, trabajando en algún otro barrio del campo, que me parecía destinado a la concentración o al trabajo forzado. Anteriormente, cuando los había buscado por toda Polonia, y antes de volver a encontrarlos en Wolbonice, había pasado largos y tristes meses buscándolos, pero estaba absolutamente seguro de que todavía estaban vivos. Ahora todo era distinto. Hacía solo 24 horas que me habían separado de ellos, pero una extraña inquietud me atormentaba sin cesar, debido a lo que había presenciado el día anterior y a su repentina y misteriosa desaparición. El comandante lo oía todo con la cabeza gacha, pero con toda su atención. Luego, volviéndose hacia mí con aire generoso, me aseguró que no tenía de qué preocuparme y que pronto podría verlos. Me aseguró que todos ellos estaban bien, pero que su trabajo era un poco más duro que el nuestro. A pesar de eso, añadió que no había razón para que me preocupara ni tuviera miedo. Además, declaró que todos los judíos que habían venido en nuestro transporte ya se habían bañado, cambiado de ropa y estaban trabajando en la granja, y que estaban contentos y bien atendidos. Stangl hizo una pausa y luego continuó, añadiendo que no faltaría nada en nuestro pequeño grupo. Siempre tendríamos suficiente material para trabajar, mucha comida buena, sin mencionar cómodas camas para dormir. Terminó prometiéndome, bajo su palabra de oficial alemán, que mis hermanos y yo pronto encontraríamos a nuestros padres que estaban en el campo 3. Entonces me atreví a preguntarle dónde estábamos. La respuesta llegó de inmediato. Me miró con mucha firmeza y dijo: Estamos en un campo de trabajo y su nombre es Sobibor. Sobibor era una pequeña aldea. No podía llamarse aldea. Era solo una aldea sin sentido. Mis compañeros y yo nunca habíamos oído su nombre, ni lo recordábamos, incluso forzando nuestras mentes y tratando de pensar en nuestras lecciones de geografía en nuestros buenos viejos días de escuela. Su nombre y ubicación no figuraban en el mapa de Polonia, como pude comprobar tiempo después. Quizá un plano de ferrocarriles muy minuciosamente detallado sí lo indicaría, pues poseía una estación de tren, aunque era muy pequeña. El campo de trabajo, con el mismo nombre malogrado de la estación y del caserío, se encontraba en las afueras del caserío. Poco después, Stangl se marchó. Desde ese momento me sentí aliviado por las palabras consoladoras y tranquilizadoras del alemán. Traté de hacer entender a mis compañeros que todo era diferente en ese lugar de lo que habíamos supuesto. En verdad, aquellos nazis parecían distintos a los que habíamos conocido antes. Trabajaríamos cómodamente y no nos faltaría nada. Conformaríamos a partir de ese momento un grupo de 6 jóvenes judíos confiados y felices. Me sumergí de nuevo en mis pensamientos, que siempre tenían un halo de optimismo. La mención que Stangl había hecho de mis padres me llenó de renovadas esperanzas, dada la sinceridad que demostró en su explicación. Estaba completamente convencido de que pronto los vería y ya no me preocupaba por ellos, ya que estaban trabajando en la granja y estaban bien cuidados. Creía firmemente que todo esto era verdad y que los alemanes con los que trataba eran hombres buenos y comprensivos. Sentí alivio ante las maravillosas perspectivas que se abrieron ante mí. Nada parecía indicar los tormentos y las angustias que nos rodearon en los guetos, donde tanto habíamos sufrido bajo el yugo de los esbirros nazis, si no fuera por una ligera duda que todavía se cernía sobre nosotros a causa de lo que habíamos presenciado al llegar allí. Incluso podríamos haber llegado a la conclusión de que estábamos en una colonia donde las vacaciones se alternarían con un trabajo razonablemente humano, sin el asedio continuo que el hambre nos había impuesto durante tanto tiempo. A primera hora de la tarde recibí una gran cantidad de anillos. Inmediatamente me di cuenta de que eran joyas usadas y antiguas por su simple aspecto. No pensé en su origen y comencé a fundirlos de inmediato, con la ayuda de mi equipo. Cuando terminé de fundir el lingote comencé mi delicado trabajo, pero primero había pensado en una forma de hacer creer a los alemanes en las supuestas habilidades de mis hermanos. Como no sabían nada sobre el arte de hacer joyas, hice que mis hermanos me ayudaran, mientras mi sobrino y mi primo afilaban las herramientas, fingiendo que realmente estaban trabajando. Si no hacían nada, corrían graves riesgos, porque en cualquier momento podía aparecer otro alemán o un ucraniano, y en ese caso las consecuencias no solo serían fatales para ellos, sino también para mí. Los jefes del campo nunca me perdonarían que intentara traicionar su buena fe. Por eso tomé todas las precauciones necesarias, ya que no tenía intención de arruinarlo todo. Pronto oscureció, pero seguí trabajando para terminar el monograma de Stangl. Mientras trabajaba,
Algún oficial se acercaba de vez en cuando a observarme. Llegué a la conclusión de que lo que los impulsaba era la curiosidad, que quería ver con sus propios ojos cómo se hacía el trabajo. En esos momentos, les daba pruebas irrefutables de mi habilidad y dedicación, y me tomaba mucho tiempo cincelar cualquier faceta sin importancia. Quedaban fascinados y me dedicaban los más elaborados cumplidos cuando la hermosa joya surgía del bloque de oro. Algunos llegaron al punto de pedirme que les fabricara algo, y yo siempre decía que lo haría. Inmediatamente les prometí que cumpliría sus órdenes tan pronto como me fuera posible. Cuando tuvimos que parar porque estábamos demasiado cansados para continuar, comimos algo, ya que había anochecido. Nos quedamos asombrados por la abundancia y variedad de la comida que nos habían dado. Nuestra mesa era rica como nunca hubiéramos podido soñar, y comimos hasta saciarnos, algo que no habíamos podido hacer durante tanto tiempo. Luego nos fuimos a la cama. En la cama, antes de dormirme, pensé que todo nos hacía creer que los protagonistas del campamento nos querían y parecían perfectamente contentos con nuestra actuación. Este espejismo, por bien fundado que estuviera, unido a la esperanza de volver a ver a mis padres, actuó como un bálsamo sobre mi espíritu preocupado, y mi cansancio fue vencido lentamente por un irresistible letargo. Poco después del amanecer, reanudé mi trabajo para terminar el monograma y la procesión de curiosos prosiguió al mismo ritmo que antes. Llegaron los elogios y mis promesas de atenderlos a todos en sus deseos. Mis hermanos fingían a la perfección ser expertos en algo de lo que en realidad no sabían nada. Tomaban torpemente un cincel y pasaban horas interminables sin hacer nada. Así transcurrió otro día y otra noche, sin que ocurriera ningún suceso extraordinario. Al día siguiente terminé la joya y envié un mensaje a Stangl diciéndole que su anillo estaba listo. Él vino enseguida a mi taller de orfebrería. El hombre estaba fuera de sí de felicidad, estaba extasiado y se sentía realizado. No podía ocultar su sorpresa, ya que tenía una leve sonrisa en los labios al ver que yo había logrado, a mi temprana edad, hacer lo que él me había ordenado de manera tan perfecta. Estaba tan extasiado al ver la joya que casi llegó a la euforia total, tal era su locuacidad al elogiar el anillo. Estaba totalmente absorto en su felicidad cuando entró el brutal Gustav Wagner con algunos otros oficiales. Cuando vieron el monograma, inmediatamente comenzaron a elogiarlo con el mismo entusiasmo que Stangl, y no se anduvieron con rodeos al elogiarlo. Me sentí realmente halagado, y mi felicidad fue compartida por mis ayudantes. Pronto me pidieron que hiciera también un anillo para Wagner. Sus seguidores eran más modestos, y me pidieron que les hiciera anillos, placas y otros objetos valiosos. Algunos de ellos, sin embargo, querían monogramas, debido al entusiasmo que sentían por el que yo había fabricado para su líder. No sabía a quién servir primero, y me encontré inevitablemente en un dilema, ya que el gigante era más insistente, y su aparición me llenaba de gran terror. Por cierto, ninguno de los otros oficiales intentó ir antes que Wagner, tal vez por el peligro que representaba. En cuanto se marcharon, mis compañeros y yo empezamos a soñar con los laureles de nuestra victoria. Estábamos seguros de que nuestra vida tendría un desenlace agradable y de que con nuestra reputación cada vez mayor entre la élite del personal de oficiales del campo, podríamos llevar una vida decente. Esperábamos poder mejorar las condiciones de vida de mis padres y mis hermanas, trayendo a nuestros hijos o yendo a su casa. Incluso tratábamos de olvidar lo que habíamos visto unos días antes. Tal vez los nazis no fueran tan crueles como pensábamos. Tal vez el campo no fuera tan duro como parecía a primera vista. ¿Quién sabe si Sobibor no sería tan desconocido como pensábamos hasta ahora? Tal vez algún día pasearíamos por sus callejones desconocidos, los sábados. Tal vez sobreviviéramos y recuperáramos pronto nuestra libertad. Quizás todo esto ocurriría todavía. Quizás todo esto no sería más que una mera ensoñación, pues a medida que pasaban los días, los usurpadores de nuestra libertad y los dueños de nuestras vidas engrasaban progresivamente el motor diabólico que se habían atrevido a crear. Naturalmente, decidí hacer el monograma para Gustav Wagner con la máxima prioridad. El hombre era el comandante del campo número 1. Había sido el primero en pedirlo y sobre todo temía su decepción porque parecía feroz. En cuanto a los demás, no sabía a quién servir primero. Las peticiones eran muchas y yo seguía confuso. Por la tarde, cuando ya estaba empezando con la tarea, vino a nuestros talleres un Scharführer. Se llamaba Bolender y trajo muy buena compañía. Era un enorme perro San Bernardo,
que respondía al nombre de Barry. Al principio pensé que era manso. No me ladraba, sino que permanecía tranquilo junto a su amo. Estaba completamente equivocado. Más tarde supe que era un feroz perro guardián. Bolender era un oficial de las SS, alto, corpulento y de porte elegante. Se caracterizaba por su manifiesta austeridad y por el uso constante de una perilla que le daba un aspecto imponente. Era uno de los jefes del campo número 3 y una de las figuras más importantes de Sobibor. Se acercó a mí, echó una rápida mirada a la pieza que yo había empezado a perseguir y luego se dirigió a mí. Pronto se hizo evidente que me encontraba ante un hombre muy brutal, porque me ordenó de forma muy grosera que hiciera una incrustación de oro en el mango de su látigo. También me ordenó que fijara una moneda en el extremo superior del mango. Apenas había terminado de hablar cuando arrojó sobre la mesa un puñado de oro. Me pareció que el nazi no sabía lo que hacía porque la cantidad de lingotes que había traído era excesiva. Antes de irse me ordenó que enviara a mi sobrino, temprano a la mañana siguiente, al campo número 2 a buscar la moneda, porque él estaría allí entonces, aunque trabajaba en el campo número 3. Guardé el material que había traído Bolender y continué con mi tarea durante el resto de la tarde y la noche para poder terminar el monograma de Wagner lo antes posible. Como ya se habían apagado las luces, trabajé a la luz de una lámpara de aceite. Durante el día había llegado a Sobibor otra leva de prisioneros, mucho más numerosa que la nuestra, como supe más tarde. Sin embargo, como supuse que me encontraba en un campo de trabajo, no presté atención a ese hecho, dando por sentado que los alemanes necesitaban un mayor número de hombres para las actividades del campo. Poco después del amanecer, mi ingenioso sobrino se dirigió sin sospechar nada hacia el lugar que le había indicado Bolender. Para llegar allí tuvo que atravesar el patio donde esperaban las filas de hombres que habían llegado en la última leva. Para entonces, las mujeres ya se habían marchado hacia la misteriosa puerta y habían desaparecido tras ella. Pasó por entre las filas de judíos y se dirigió a la misma puerta por la que llegaría al lugar asignado. La abrió y entró en un largo pasillo que conducía al campo número 2. Cuando llegó al final del pasillo se encontró dentro de un lugar que muy fácilmente podría confundirse con un corral gigante, rodeado de tablas tan bien yuxtapuestas que sería imposible ver desde fuera lo que estaba sucediendo en su interior. En el lado del corral más cercano al final del corredor había una puerta que estaba custodiada por un soldado ucraniano. Mi sobrino se acercó a él y le dijo que debía encontrarse con Bolender, quien le había ordenado que estuviera allí a esa hora. El brutal centinela no le hizo caso. Abrió la puerta y lo empujó hacia adentro. Luego hizo que el muchacho se desnudara por completo, sin darle la oportunidad de explicar nada, sin hacer caso de sus protestas. Tal vez actuó así porque pensó que el muchacho era parte de la leva. Mientras tanto, yo había terminado el monograma de Wagner y estaba empezando a trabajar en el látigo de Bolender. Estaba absorto en mi trabajo y ya empezaba a preocuparme por el retraso de mi sobrino cuando de repente se abrió la puerta. Era el muchacho que regresaba presa de un pánico indescriptible. Temblaba y tenía el rostro ceniciento por el terror. No era capaz de decir una palabra. Se hundió en una profunda depresión y no hizo ni un simple gesto para justificar su actitud. Era evidente que estaba trastornado. Su ataque de nervios duró el resto del día y durante la noche, los demás y yo hicimos todo lo posible para que nos contara lo que había sucedido y lo que lo había conmocionado de esa manera. Todo fue en vano porque no nos dijo nada. Solo al amanecer pudimos verlo relajarse y volver en sí. Entonces comenzó su increíble relato. Nos contó que, al desvestirse en el interior del llamado campo número 2, se encontró ante una escena trágica, jamás vista ni imaginada. Vio una multitud de mujeres, algunas desnudas, y otras en pleno proceso de desvestirse. Entre estas últimas, las más reticentes a hacerlo, los brutales guardias les arrancaron la ropa, mientras que a las demás las obligaron a desnudarse a latigazos, culatas y golpes de todo tipo, por no hablar de los disparos que les hicieron. Al mismo tiempo, el fuerte ruido hacía que el lugar fuera aún más aterrador. Se oían gritos, llantos y lamentos mezclados con súplicas para que los alemanes no continuaran con su crueldad sin nombre. Los nazis y sus sectarios ucranianos respondieron con gritos, maldiciones, órdenes y golpes. Continuó con su descripción aterradora y nos dijo que había presenciado allí mismo algo que solo sería compatible con los tiempos en que las tribus bárbaras vagaban por Europa.
Niños de todas las edades eran arrancados de los brazos de sus madres y, agarrados por las piernas, eran girados y arrojados violentamente con sus cabezas contra las paredes, cayendo muertos al suelo. Era un infanticidio en masa, imposible de concebir en nuestra era moderna. En medio de la escena salvaje que había presenciado, había podido ver con mucha claridad que uno de los jefes era Bolender. Este hombre, aparentemente perfecto para la tarea que desempeñaba con el mayor placer, parecía más un chacal que un ser humano. Su actividad era febril y estaba decidido no solo a dar órdenes, sino también a participar activamente en la práctica del vandalismo. Para terminar su relato, mi sobrino añadió que, por pura casualidad, el criminal lo había visto y reconocido, y que en ese momento lo había llamado. Bolender, entre maldiciones y palabras groseras, había sacado de su bolsillo una moneda de oro de $20 americanos. Después, se la había entregado al muchacho y había ordenado a un guardia que lo sacara de aquel lugar. Pero antes de hacerlo, le había advertido severamente que no fuera a ningún sitio cuando hubiera una nueva leva y que les dijera a sus compañeros que hicieran lo mismo. También le dijo que no le contara a nadie, bajo ninguna circunstancia, lo que había visto allí. Aunque esta prohibición final también nos afectaba a nosotros, mi pobre sobrino no había podido controlarse. Nos contaba todo lo que había visto con sus propios ojos y nosotros apenas podíamos creerlo. Al principio yo mismo lo encontré un poco increíble y las escenas que me parecieron más fuertes las atribuía a su estado de ánimo morboso. Sin embargo, poco a poco pude notar que su equilibrio emocional iba volviendo poco a poco y los detalles no cambiaban. Finalmente comprendí toda la tragedia y todos nosotros llegamos a aceptarla sin reservas. Habíamos abrigado la esperanza de estar a salvo en un campo de trabajo y ahora veíamos con melancolía cómo se desmoronaban nuestras expectativas. De nuestra frágil creencia tratábamos de conseguir algún poder que nos engañase y nos ayudase a mantener el ánimo en alto y la confianza en nuestra supervivencia. Teníamos que seguir engañándonos porque nuestro deseo de vivir era superior a todo lo demás. Tratábamos de encontrar un consuelo efímero en las palabras que Stangl había dicho unos días antes, cuando nos dijo que todos los recién llegados se bañaban, se cambiaban de ropa y luego iban a trabajar en las granjas. Aunque golpeaban y maltrataban a las mujeres para obligarlas a desnudarse y bañarse, ¿por qué mataban a los niños pequeños?, me pregunté horrorizado. El impacto que causó la noticia fue tremendo. La dolorosa impresión que habíamos tenido el día de nuestra llegada y que se había ido desvaneciendo en nuestras mentes renació, esta vez más terrible que nunca. El terror se apoderó de nosotros una vez más porque nos dimos cuenta de que estábamos atrapados en una enorme trampa diabólica. La idea que habíamos empezado a formarnos sobre esos alemanes sufrió una transformación radical y su piel de oveja se desprendió para ser reemplazada por la piel de lobo que en realidad eran. En resumen, no nos quedó más remedio que esperar el futuro y nos pusimos manos a la obra. Poco después, la calma que iba volviendo poco a poco se vio alterada de nuevo cuando, de repente, el gigante Wagner irrumpió en el improvisado taller de orfebrería. Inmediatamente preguntó por su monograma. Le dije que ya estaba listo y él me preguntó qué estaba haciendo en ese momento. Le dije que estaba terminando la tarea que Bolender me había encomendado. El rostro del corpulento oficial cambió. Frunció el ceño y su aspecto se volvió pesado por el odio y la indignación, aunque hizo lo posible por parecer tranquilo, tal vez porque su orden estaba lista. Tomó la joya en sus manos y sin alabarla, me advirtió que, a partir de ese momento, nunca debería fabricar nada sin pedirle permiso, sin importar quién me lo ordenara. Nunca debería recibir un solo gramo de oro de nadie y no haría ni siquiera un alfiler de corbata. Mientras lo miraba tímidamente, el corpulento Scharführer siguió gritando. Soy el comandante del campo 1 y sin mis órdenes explícitas no se puede hacer nada aquí. Entérate de que yo y nadie más está al mando aquí. Lo lamentarás amargamente si no obedeces mis órdenes. Totalmente asustado, intervine. ¿Y si los demás me golpean si no hago lo que me dicen? El nazi ladró. Diles que hablen conmigo. Salió del lugar a toda prisa y yo me quedé absolutamente estupefacto por la situación, pues me encontraba en un callejón sin salida. Unos minutos después entró Bolender para ver si el látigo estaba hecho como él quería. Como ya lo había terminado, se lo entregué al alemán. No pudo ocultar su admiración por el hermoso grabado y por la gran moneda de $20. Estaba muy orgulloso de ella y consideró que la obra era magnífica y digna de su posición como verdugo. No se ahorró ningún elogio y me regaló una botella de vodka.
Pensé que el nazi se estaba burlando de mí y rechacé la oferta que me pareció impregnada de hipocresía. Le dije que nunca había probado el licor, a lo que respondió enojado: «Bebe». No tuve más remedio que obedecer la orden, así que tomé un trago inmediatamente, ya que un simple deseo de los nazis era para nosotros una orden incuestionable. Hice una mueca cuando el fuerte licor bajó por mi garganta, y el sinvergüenza sonrió sardónicamente cuando salió de la habitación, doblemente feliz por su valioso látigo y por el acto cruel que acababa de realizar. Sin duda me encontraba en una situación muy embarazosa y peligrosa. Si fabricaba alguna pieza de joyería sin el consentimiento de Gustav Wagner, él me castigaría severamente o incluso me mataría. Por otra parte, si me negaba a fabricar algo para los otros innumerables oficiales, podría ser golpeado o incluso asesinado. Tenía miedo de ambas posibilidades y no tenía la menor idea de cómo debía actuar. Sería mucho mejor que no vinieran a pedirme nada, pero ¿cómo podía evitarlo? Si lo hiciera, me encontraría en una situación lamentable. Fueran cuales fuesen las circunstancias, nunca ganaría, ya que ninguno de los bandidos sería el más indulgente. Obviamente, esta amenaza también se aplicaba a mis compañeros. El nuestro era un dilema cruel y la cuestión insoluble. Lo único que podíamos hacer era confiar en nuestra suerte, y la suerte no nos abandonó. Al día siguiente, Wagner vino y me dijo: Hablé con Stangl y decidimos que se hiciera un anillo para cada SS Scharführer. Luego se sentó y me explicó cómo quería que fueran los anillos. Debían ser de plata, con una insignia de oro. Esta insignia estaría en relieve y constaría de 2 letras EIO. La Yülkowu estaría colocada de tal manera que una de ellas estaría en la posición normal, representando la vida. La otra estaría grabada justo debajo, en posición invertida, representando la muerte. Entonces sería el símbolo de la vida y la muerte, lo que por cierto se adaptaba a las funciones de sus futuros propietarios. Todos sabíamos ya que la vida de los judíos que entraban en aquel maldito campo estaba en manos de aquellos malhechores y pendía de un fino hilo que ellos cortarían cuando así lo decidieran. Cuando Wagner terminó su explicación, me instó a trabajar con diligencia y me aseguró que el material necesario me llegaría muy pronto, y se marchó. Aquella orden masiva supuso un alivio para todos nosotros. Me libró de la gravísima situación en la que me vería arrojado si alguna vez tenía que rechazar cualquier petición de los demás oficiales, a menos que apareciera algún trabajo extra que me complicaría mucho las cosas. Además, esto también significaba que seguiríamos viviendo. Para que yo pudiera conocer mejor a cada uno de los oficiales de las SS, corté una pequeña tabla en la que martillé tantos clavos como anillos debía hacer. A medida que los oficiales entraban, yo medía sus dedos y colgaba de cada uno de los clavos el cordel con sus nombres atados. El tablero estaba colgado en una de las paredes, y gracias a él pude no solo hacer todos los artefactos de manera que agradaran a sus dueños, sino también aprender los nombres de casi todos los torturadores de Sobibor. Los primeros bandos fueron apareciendo poco a poco, y el número de los clavos con sus nombres fue aumentando. Recuerdo perfectamente hasta el día de hoy, de forma indeleble, a los siguientes criminales: Franz Stangl, Gustav Wagner, Bollender y su amigo íntimo, apodado el Pan Rojo. Junto a estos elementos destacados, aparecieron otros cuya peligrosidad e iniquidad no eran menos notables, como Karl Frenzel, Stoibel, Bauer, Gomersky, etc. Recibí la plata y el oro que me envió Wagner y comencé a fabricar las siniestras joyas. Los que más visitaban nuestro taller eran Stangl y Wagner. Iban allí a ver nuestro trabajo. Cada vez preguntaba por el resto de mi familia y siempre recibía la misma respuesta. No debía preocuparme porque muy pronto nos enviarían al lugar donde estaban mis padres. Era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, nunca supe cuál era ese lugar y mis preocupaciones se habían multiplicado por 100 desde que mi sobrino me contó lo que había presenciado en el campo 2. Los días pasaban y el trabajo en los anillos continuaba sin cesar. Los únicos que nunca entraban a vernos trabajar eran los guardias ucranianos. Eran la peor especie de canalla, capaces de toda clase de maldades contra los judíos solo para complacer a sus amos. Estaban al mismo nivel que los alemanes, y podrían incluso ser peores si se les diera algún puesto de mando. Habían participado activamente en la tragedia que mi sobrino había presenciado, y eran incluso peores que los alemanes en el arte de la brutalidad. Afortunadamente no habíamos tenido ningún contacto con ellos y esperábamos no tenerlo nunca. No ocurrió lo mismo con los oficiales alemanes.
cuyas constantes visitas a nuestro taller nos obligaban a interrumpir nuestro trabajo con bastante frecuencia. Tenía mucho trabajo por delante y no podía servirles, aunque hubiera querido, ya que mis compañeros no sabían hacer nada y yo no podía llevar sobre mis hombros toda esa carga. Lo único que pude hacer fue decirles a los presuntuosos nazis que no podía hacer nada más que los anillos sin el consentimiento de Gustav Wagner o Stangl. Se enfadaron visiblemente con mi negativa y se marcharon mascullando maldiciones. Sin embargo, nos hicieron creer que no tenían intención de pegarnos. Incluso llegué a pensar que seguramente habían sido regañados por el matón y el comandante, ya que todo parecía indicar que los respetaban a ambos. Algunos de los más atrevidos llegaron al punto de amenazarnos con golpes, pero no les hice caso. Aunque alarmado, acepté las circunstancias porque si cedía a sus caprichos sería castigado por Wagner, y esta última posibilidad me parecía definitivamente mucho peor. Un día, cuando me encontraba inmerso en mi trabajo, vi algo que me dejó atónito. El monstruoso comandante del campo 1 entró de repente y gritó groseramente a los pintores que estaban trabajando al otro lado de la habitación. Se llamaban Herzl y Moniek. Furioso y echando espuma por la boca, pidió inmediatamente las planchas que había encargado. Los pobres jóvenes, temblando de terror ante el truculento alemán, se esforzaron por articular una excusa aceptable para el hecho de que las planchas no estuvieran listas. Cuando Wagner les ordenó que hicieran las planchas, les dijo que debían estar bien hechas, sin mencionar ningún límite de tiempo. De hecho, ambos pintores habían estado trabajando con bastante lentitud, aunque de manera continua. El trabajo estaba saliendo hermosamente, y ellos no sabían que el sádico Scharführer no valoraba mucho sus propias palabras. Al ver que aún no estaban listas, Wagner abofeteó a Herzl con todas sus fuerzas, y el joven cayó al suelo, sangrando por la boca. Como aún no estaba satisfecho con su feroz acción, mientras el muchacho todavía estaba en el suelo, los instintos salvajes del alemán transformaron su rostro en una máscara violenta, y su personalidad sedienta de sangre se hizo evidente. Entonces comenzó a golpear a Moniek. Su fuerza física era tal que con un fuerte golpe derribaba a su víctima. Los dos pintores estaban en el suelo, casi inconscientes, cuando el bestial alemán comenzó a golpearlos y patearlos sin piedad, y sin importarles dónde los golpeaba, en un frenesí indiscriminado. Solo se detuvo cuando notó que ambos jóvenes se habían desmayado y tenían las caras hinchadas y cubiertas de sangre. Asistimos a todo con estupor ante la furia de Wagner. No nos atrevimos a hacer un solo gesto para ayudar a los desdichados muchachos hasta que se marchó su torturador. En cuanto se marchó, corrimos hacia ellos y los llevamos de uno en uno al interior de nuestro taller. Tuvimos que llevarlos en brazos porque todavía estaban inconscientes. Como no había medios médicos disponibles, decidimos ponerles vendas frías en la cara. Así, poco a poco, fueron recobrando el sentido, aunque su estado seguía siendo deplorable. Pasamos el resto del día en esta tarea, haciendo todo lo posible para ayudarles al menos a recuperar la capacidad de hablar y ver. Finalmente, a última hora de la noche, pudieron moverse con mucho esfuerzo y abrir los ojos, murmurando sus primeras palabras. Entonces pudimos ver que no tenían ningún hueso roto y pronto se durmieron, descansando unas horas. A pesar de todo, cuando amaneció se sintieron mejor y decidieron terminar los platos lo antes posible. Al verlos actuar así, no pudimos estar seguros de si su inusual ardor se debía a la inmensa capacidad de recuperación que tienen los adolescentes, o al pánico que se apoderaba de ellos ante la sola idea de ser una vez más el blanco de la ira y el sadismo de Wagner. Incluso parecía que sus energías habían aumentado. Tal era el afán que demostraban por terminar la desagradable tarea. La vida en Sobibor transcurría con normalidad. Cada día llegaban nuevos reclutas y las órdenes se repetían metódicamente. La máquina montada por los alemanes funcionaba a la perfección, sin fallos, sin desgastes, sin pausas. El campo siempre estuvo limpio y vacío, pero las levas no dejaban de llegar. Entonces empecé a preguntarme, ¿a dónde iban todas esas inmensas multitudes? ¿Qué tarea gigantesca exigía tantos miles de trabajadores? ¿Qué granjas eran aquellas de las que nunca se veía ninguna cosecha? Llegué a reflexionar, pero nunca se me ocurrió una respuesta que pudiera explicar semejante absurdo. Las visitas de Stangl y Wagner a nuestro taller se hicieron cada vez más frecuentes y yo les pedía constantemente que me dejaran ver a mis padres. Siempre recibía la misma respuesta despectiva, que estábamos mucho mejor donde estábamos, que no nos faltaba nada y que con el tiempo estaríamos todos juntos.
Nuestro horror fue en aumento día a día tras ver lo que Wagner había hecho con los pintores. ¿Qué otra cosa podíamos esperar después de eso? Nuestro escepticismo se fue haciendo más fuerte en proporción directa a la serie de acontecimientos extraños e incluso inconcebibles. Mientras proseguíamos con nuestro trabajo, tratábamos con mucho trabajo de olvidar el torbellino de la incertidumbre que nos volvería locos. Anhelábamos sobrevivir y con ese fin nunca rehusamos la sumisión ni la devoción. En esas circunstancias no pensábamos en otra cosa que en complacer a los alemanes, el único recurso al que podíamos aferrarnos para intentar una salvación casi imposible. Llevábamos solo 15 días en Sobibor cuando un guardia ucraniano entró en nuestro pobre taller. Yo estaba sumido en mis pensamientos y me llevé una sorpresa, pues hasta ese momento no había tenido contacto alguno con aquellos elementos que, por cierto, estaban aislados de nosotros. El guardia era un joven de unos 20 años y parecía inquieto. No parecía un criminal como la mayoría de aquellos sirvientes. Incluso podía serlo, pero tenía un aspecto diferente al de los demás. También parecía un hombre culto, pues hablaba muy bien el alemán. En realidad era un Volksdeutsche nacido en Ucrania. El joven parecía un poco indeciso y noté que quería hablar conmigo. Se acercó a mí muy discretamente y me susurró que tenía algo que darme. Agregó que era centinela en el campo 3 y que lo había enviado un joven judío que dijo ser un amigo íntimo mío y que se llamaba Abraham. Cuando el ucraniano me contó su misión, me quedé estupefacto y no sabía si debía creer lo que acababa de oír, ni si debía aceptar el mensaje que me había traído. Todas estas suposiciones incómodas me nublaban la mente y no podía decir nada. Al final, el joven me dio la nota y me dijo que quería oro a cambio. Yo estaba aún más perplejo y no respondí. Ahora tenía más miedo que nunca. Como él insistió, acepté, porque para entonces tenía mucha curiosidad, pero con una salvedad. Le dije que solo le daría el oro al día siguiente. Él estuvo de acuerdo y me dijo su nombre, Klat. No me atreví a leer el contenido del mensaje antes de que oscureciera, así que lo guardé con cuidado. Solo cuando todo estuvo en calma y la oscuridad envolvió el campamento, me decidí a abrirlo. Entonces solo pude ver 4 palabras escritas en un pequeño trozo de papel. Nadie con vida, di Kadish. Me quedé totalmente atónito y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No sabía qué pensar porque las palabras eran muy lacónicas, aunque su significado era enormemente amplio. Sin embargo, no tenía ningún detalle y no podía saber si debía rezar el Kadish por todos o solo por mis desafortunados padres y mi hermana. Como era todavía muy joven, no conocía la oración judía en honor a los muertos, y ninguno de nosotros tenía una Biblia para guiarme. Lo único que me vino a la mente fueron las pocas palabras que Nohech había oído en su infancia y que se referían a un pasaje de la respetuosa oración. Esas palabras todavía las recordaba por él, aunque no sabía lo que significaban. Y así oré, Hiskada, We, Hiskadal, Smai Rabu. Una horrible depresión se apoderó de todos nosotros y nos sentimos desconcertados ante la fatal noticia. ¿Habrían muerto todos o solo mis padres? Traté de armarme de valor para resistir el impacto inesperado. Contuve los sollozos y las lágrimas que amenazaban con estallar y dar rienda suelta a los sentimientos que me embargaban en ese dramático momento. Mi hermano y mi sobrino pasaron la noche sollozando. Eran más jóvenes y sensibles, y no pudieron resistir el violento trauma. Mi primo y los pintores guardaron silencio. Incluso contra mi voluntad, tuve que ser fuerte para que los alemanes no me encontraran extraño al día siguiente y sospecharan algo. Además, tenía que preparar el oro que le había prometido al portador del mensaje, el ucraniano Klat. Las circunstancias me obligaron a ocultar mi dolor y a fingir una tranquilidad incompatible con mi estado de ánimo. Sin embargo, un odio que nunca antes había sentido empezó a morderme, poco a poco, y de lo más profundo de mi corazón herido nació un terrible deseo de venganza y supervivencia que hasta el día de hoy no puedo explicar. Así llegó la noche a su fin, cada uno de nosotros alimentando su propia amargura. A la mañana siguiente, el guardia llegó a la hora acordada. Vino a recibir su paga en oro como recompensa por la noticia más odiosa que habíamos recibido en nuestras vidas. Le escribí una breve nota para que se la llevara a Abraham. En el mensaje le pregunté si debía rezar el Kadish solo por mis padres o por todos los judíos. Le pregunté qué destino esperaba a la inmensa cantidad de personas destinadas al campo 3 y también que me enviara un informe de lo que realmente sucedía en ese campo. Finalmente mencioné mi extrañeza por el hecho de que Sobibor, siendo un campo de trabajo,
Necesitaba tantos judíos, ya que los transportes continuaban llegando sin parar. También pregunté por qué no se nos permitía caminar en los campos 2 y 3. Clad recogió su porción de oro y se fue a toda prisa. Mientras esperaba ansiosamente la respuesta a mi mensaje, seguí trabajando en los anillos. Las visitas de Stangl y de los oficiales de las SS eran tan insistentes como siempre. Decidí entonces que haría menos preguntas sobre mis padres y la necesidad que sentía de verlos, ya que ya sabía lo que había sucedido en el campo 3 y no quería levantar sospechas. Cuando Clad vino a buscar su oro, estaba muy nervioso y extremadamente intimidado. Como a los ucranianos se les tenía estrictamente prohibido entrar en el lugar donde trabajábamos. Además, nos había traído noticias y había recibido un pago por ello. Obviamente, no pudo mantener la calma bajo el riesgo que podía ser fatal para él. Cuando ya se disponía a marcharse, tuve la impresión de que lo había visto el nazi Pool, que en ese momento se dirigía a nuestro taller. En efecto, menos de un minuto después de que Clad se marchara, el criminal entró con su habitual semblante de borracho. Mi rostro palideció de terror ante la inesperada y sintomática presencia. Su primera actitud fue meter las manos en los bolsillos y sacar una infinidad de anillos usados. Luego ordenó de manera autoritaria: «Quiero que me hagas un anillo». Le respondí que solo podía hacerlo con el consentimiento de Stangl o Wagner. El alemán Pool ignoró mi argumento y gritó groseramente: «No quiero saber nada de eso y debo tener el anillo listo en 3 días». Repetí lo que ya había dicho y argumenté que sin la orden indispensable correría un grave riesgo y que por eso no me atrevería a desobedecer las instrucciones que había recibido de Wagner y ser castigado. Echando espuma por la boca, el bruto replicó: «No quiero saber nada. No me interesan Wagner ni Stangl. Quiero mi anillo en 3 días». Entonces me dio una bofetada violenta. Mientras yo tropezaba, me golpeó de nuevo en la boca y me derribó. Cuando vio que uno de mis ojos ya estaba hinchado y que mi boca herida sangraba, su ira salvaje se aplacó. Quizás esto se debió al hecho de que se dio cuenta de que, si continuaba golpeándome o si me mataba, no haría que le hicieran el anillo. Se fue maldiciendo y dando portazos. Por la tarde vino Gustav Wagner. Se fijó en el gran hematoma que tenía en el ojo y en la herida que tenía en la boca y me preguntó quién me había hecho eso. Como temía las represalias de Pool, no respondí. Pero el hombre siguió insistiendo y finalmente tuve que decirle el nombre de mi agresor. En cuanto obtuvo la información que quería, el bruto se echó a reír. Se rió de una manera tan extraña que llegué a la conclusión de que me encontraba ante un loco. Nunca me hubiera imaginado que reaccionaría de esa manera. Su actitud era totalmente incompatible con las órdenes que había dado, solo unos días antes. Yo había desobedecido las órdenes de otro oficial solo para evitar ser castigado por Wagner y ahora él estaba encantado con la paliza que me había dado. Me di cuenta de que era un sádico y que difícilmente podría salvarme porque estaba en un nido de serpientes. Cuando dejó de reír, le dije que me sentía desprotegido. Vertí todos mis pensamientos y le pregunté resueltamente qué debía hacer. El alemán respondió al salir: «Haz los anillos con los emblemas y déjame el resto a mí». Volví a los anillos para terminarlos lo antes posible. Trabajaría día y noche, ya que se habían convertido en una verdadera pesadilla para mí. Al día siguiente de la paliza, entraron Wagner y Pool sonriendo como si nada hubiera pasado. Llegué incluso a creer que había sido el primero quien había aprobado la paliza, tan descarada era su sonrisa. Como ya lo conocía muy bien, no dudé de que realmente había sido así. De hecho, todo indicaba que al menos había disfrutado con lo que había hecho el otro bandido. Los dos alemanes observaron nuestro trabajo durante un rato y susurraron algunas cosas entre sí. Entonces Wagner se volvió hacia mí y dijo: «Cuando termines los anillos puedes empezar a trabajar en el encargo de mi amigo Pool». Como no había mencionado a mis padres durante varios días, le recordé que quería verlos. El Scharführer, todavía sonriendo y con un aire de sarcasmo, me dio la respuesta habitual: «Tranquilízate, irás allí pronto». No tenía ni idea de que yo ya sabía, casi con seguridad, que mis padres habían sido asesinados por el diabólico dispositivo montado por los alemanes. Tuve que comportarme así y hacer la misma pregunta una y otra vez, para que no adivinaran que sospechaba de la muerte de mis padres. Poco después de que se fueran, llegó el ucraniano Clad. Esta vez me trajo un largo mensaje de mi amigo Abraham. Lo dejó sobre la mesa y dijo, como había hecho antes, que volvería al día siguiente para recoger su oro.
Cogí el papelito, mucho más grande que el primero, y lo escondí, porque temía que alguien hubiera visto entrar al guardia. Esperaba leerlo solo por la tarde, pero mi curiosidad era tal que antes del anochecer decidí averiguar qué contenía. A partir de ese día, las últimas y más pequeñas esperanzas que aún albergaba de que todo lo que me habían dicho no fuera la cruda verdad, se desvanecieron por completo. La máscara que ocultaba la maldad de los alemanes finalmente se hizo añicos. Aún tenía algunas dudas sobre el destino de los judíos que fueron enviados al campo 3. Sin embargo, la carta de Abraham las borró todas de una manera clara e innegable. A partir de ese día ya no tendría que hacer conjeturas ni tratar de engañarme a mí mismo. Este fue el mensaje. Querido hermano, te pedí que rezaras el Kadish no solo por tus padres, sino por todos. Quiero que sepas que de la multitud de judíos que pasa por el campo 1 y va al campo 2, solo unos pocos siguen con vida. De todos los que han sido transportados hasta ahora, solo un puñado se salvó para los servicios generales, y milagrosamente yo pertenezco a este grupo. Cuando los miles de judíos pasan por la puerta que usted ha mencionado, recorren un largo pasillo y entran en el campo 2. Allí los despojan de sus últimas pertenencias y los obligan a permanecer allí, desnudos, hasta que los conducen a una gran choza donde supuestamente se van a bañar. En esa choza entran cientos de personas a la vez. Cuando la barraca está abarrotada, se cierra la puerta herméticamente y se pone en funcionamiento un gran motor diésel, cuyo tubo de escape se introduce por un agujero en la pared, de modo que los gases de combustión se introducen en el interior hasta que todos se asfixian. Antes de esta operación se cavan fosas gigantes. Después del exterminio masivo, nosotros, los supervivientes del mismo transporte en el que habéis llegado, empezamos a recoger los cadáveres y a arrojarlos a las fosas. No es raro que el suelo tiemble bajo el peso de esa masa humana que hay que enterrar. Entonces llegan los monstruos y les disparan para asegurarse de que están muertos. Les cuento todo esto porque si algún día logran escapar, podrán contarle al mundo todo lo que pasó aquí, porque no deben esperar volver a verme. Quien venga al campo 3 nunca lo abandonará. Este lugar es el fin para todos y cada uno de los judíos en poder de los nazis. No puedo describir todas las escenas porque nunca creerías lo que ocurre en este horrible lugar. Todo esto es absolutamente inconcebible para la mente humana. Ojalá pudieras ver cómo actuaban los sádicos como Bolender, Gomersky y uno llamado Red Cake. Mientras se desarrollaba la matanza, estos monstruos deliraban de felicidad, como si estuvieran en la ópera. Parecían deleitarse mirando tantos cadáveres, desnudos e inertes. El final del mensaje fue trágico. Abraham contó cómo el trabajo de su grupo era arduo e interminable. Parecía imposible soportar por mucho más tiempo la macabra tarea de deshacerse de las cada vez mayores legiones humanas que no paraban de llegar. A pesar de las raciones que recibían, nadie era capaz de ingerir ningún tipo de alimento tras observar estos horribles hechos recurrentes. Para los alemanes no había ninguna diferencia si un miembro del grupo era fuerte y sano o no. La rutina era siempre la misma. Todos ellos eran reemplazados. Quien fuera reemplazado era asesinado el mismo día junto con aquellos que previamente habían sido programados para ser exterminados. Era como una rotación de la muerte. Para finalizar el mensaje añadió: Te he escrito este mensaje para que estés al tanto de todo, ya que ya no tengo ningún tipo de miedo. Mi fin se acerca y ya sé cómo será. Será igual que los demás. Tengo un pie en la tumba donde me encontraré con nuestros hermanos que se han ido para siempre. No tengo miedo de nada al escribirte porque no me importa si me atrapan o no. Estoy en poder de estos sinvergüenzas y no espero nada bueno de ellos. Estarías en problemas si alguna vez descubrieran que te escribí, pero aún así decidí intentarlo. He hecho esto para advertirte porque si alguna vez tienes la oportunidad, intenta escapar. Desgraciadamente, no tengo tanta suerte, ya que el campo 3 de Sobibor es el fin de cualquier judío bajo el yugo alemán. Si puedes, escapa y vénganos. Firmado, tu amigo Abraham.